Venir yo con un tema que lo planteo como un problema más que como algo resuelto, que es la relación entre ciudadanía y derecho. Yo vengo trabajando la cuestión de construcción de ciudadanía y participación desde hace un tiempo, es mi línea de trabajo. Y bueno, les voy a compartir algunas de las hipótesis que tengo en relación con esta relación que es muy conflictiva entre ciudadanía y derecho. Ya lo van a ver por qué les digo esto. Pablo. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, mi nombre es Pablo Barbetti, yo soy docente e investigador de la UNE, con lugar de trabajo en el CES, la Facultad de Humanidades, y en la Facultad de Ciencias Económicas, y la línea de trabajo que yo tengo tiene que ver sobre todo con el tema de políticas públicas y juventudes. Entonces acá lo que voy a proponer es una presentación tratando de vincular este tema con el enfoque de derechos y la ciudadanía juvenil. Eso. Bien, arrancamos entonces por la primera parte. Voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto, Merce. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ese es el tema que elegí para la clase de hoy. Debates sobre los derechos de ciudadanía, el derecho a tener derecho. Esta es una expresión, en realidad siempre lo pongo es a tener derechos. Es una expresión que es de Hannah Arendt, muy conocida dentro de la filosofía política y que ha suscitado múltiples discusiones e interpretaciones en torno a esta idea. Yo tengo dos desafíos importantes en la clase de hoy, es tratar de terminar en los 35 minutos que tengo y ver si ustedes me pueden acompañar y se puede generar alguna interacción tratando que sea lo más normal y lo más parecida a una clase presencial posible, porque realmente necesito que podamos discutir sobre algunas cuestiones. Voy a empezar pasándoles algunas imágenes y me gustaría que me digan si alguno, antes de que yo le cuente de qué se trata, si alguno reconoce estas imágenes. ¿Alguien sabe de qué se trata? Bueno, vamos a ir rompiendo el hielo de a poco. Son imágenes de la huelga de las mujeres. Sí. Exactamente. La huelga de las camiseras de 1909, una huelga que se produjo, tuvo su epicentro en Nueva York, pero en realidad tuvo impacto en todo Estados Unidos, incluso en otros países. Comenzó por las mujeres que trabajaban en fábricas de camisas, por las condiciones, las malísimas condiciones en las que trabajaban, la jornada laboral de más de 75 horas semanales, los sueldos cobraban menos de la mitad de los hombres que hacían otro tipo de trabajo también en esas fábricas. Algunas de estas mujeres eran encerradas, no se les permitía ni siquiera ir al baño. Entonces, en 1909 ellas empiezan una huelga, que como dije va a tener una gran repercusión. El año siguiente se instaura, se realiza un congreso de mujeres trabajadoras, no me acuerdo si fue en Dinamarca, un país de estos nórdicos, y se instaura el Día Internacional de la Mujer trabajadora, que luego se va a celebrar el 8 de marzo porque es el día en que mueren en un incendio en una de las fábricas de camisas de Nueva York, más de 200 trabajadoras que estaban encerradas y no podían salir de ahí. Gracias a estas huelgas
empezó un cuestionamiento hacia la categoría de la ciudadanía y sobre todo aquella que la liga a un estatus jurídico. Lo que veíamos en las imágenes anteriores nos hace pensar justamente que la ciudadanía no está en los derechos que ya están garantizados, sino que se pone en acción a partir de los derechos que no están garantizados y la lucha por estos derechos es lo que encarna en realidad la ciudadanía. Por eso traje a colación esta expresión de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, porque me parece que nos da otras claves para pensar las ciudadanías, no la ciudadanía, y su relación con los derechos. Hannah Arendt utiliza esta expresión en su famoso libro Los orígenes del totalitarismo, para analizar lo que pasó durante las dos guerras mundiales con aquellas personas que eran desprovistas de su nacionalidad y por lo tanto también de sus derechos. En ese momento eran conocidos como apátridas, pero ella también habla de otras minorías, por ejemplo los gitanos, que no tienen garantizados sus derechos. Y entonces ella dice, el problema de la ciudadanía es que ata los derechos a un Estado-nación que es quien lo otorga. Cuando no está el Estado-nación, no hay ninguna autoridad que pueda otorgar derechos ni que pueda garantizarlo. Entonces ya no se puede hablar más de derechos del hombre, porque el hombre, la humanidad quedó atada a una nacionalidad o una pertenencia a una comunidad política. El problema es que sin esta ciudadanía nacional, que está anclada en la nacionalidad, no hay derecho. Ese es un reclamo que hace Hannah Arendt y que muchos autores contemporáneos lo recuperan para plantear la problemática de la ciudadanía. Balibar es un autor francés contemporáneo que trabaja la cuestión de la ciudadanía, tiene un libro que es muy bueno, yo le voy a compartir en el aula, es extenso, pero yo creo que aquellos que les interese el tema lo pueden leer. Hay un capítulo que yo les voy a indicar particularmente, en el cual él habla de dos formas de exclusión, que se dan al interior de un Estado de Derecho y que tienen que ver con la forma en que la ciudadanía, con la constitución propia de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un doble criterio de exclusión e inclusión, es constitutivo de la ciudadanía. Vemos el criterio exterior entre aquellos que son ciudadanos y los que no lo son. Pero al interior hay otras exclusiones, otras fronteras de lo que está incluido y lo que no está incluido, que en ese caso Balibar hace vincular a la raza y a la clase social. Por ejemplo, él analiza el caso de los inmigrantes, los jóvenes inmigrantes, hijos de inmigrantes franceses, jóvenes franceses, hijos de inmigrantes, que las distintas movilizaciones que se sucedieron en Francia, encabezadas por estos jóvenes. Él dice, ellos son ciudadanos franceses y tienen garantizados sus derechos de ciudadanía. Sin embargo, están peleando por otras formas de exclusión que tienen que ver con que, por ejemplo, no se les da los mejores trabajos,
porque se considera, la población francesa considera que ellos siguen siendo inmigrantes y creen que ellos se mueven en un ámbito de ilegalidad. En el imaginario francés está eso, hay una profunda discriminación hacia los inmigrantes, son los que tienen los peores trabajos, y por lo tanto eso sigue operando como una exclusión que es interior, pero que va anulando la potencia de la ciudadanía y va mostrando los límites de la ciudadanía como un estatus jurídico. Entonces lo que hace Balibar es tomar esta expresión de Hannah Arendt y darle una resignificación para mostrar de que esta expresión ya no, no tiene que ser pensada desde una dimensión normativa, como lo que la ciudadanía deja por fuera, sino que tiene que ser leída en otro código, en otra clave, pensando que el derecho a tener derechos es la capacidad activa de reivindicar derechos, de no ser excluido de los derechos y de luchar por los derechos que uno piensa que no son garantizados. Entonces, el derecho a tener derechos tiene una fuerza instituyente. No es una condición instituida, no es una condición normativa conformada, cristalizada, sino que es una fuerza instituyente, y pensar la ciudadanía de esta manera nos hace pensar que la ciudadanía está en esas expresiones, en esas movilizaciones que nosotros vimos en las fotos, que nos hacen ver que la transformación social no se genera por un avance en la esfera normativa, que la idea de tener derechos pone en cuestión la lógica formalista de los derechos y lleva más bien a mirar los reclamos de los sin derechos como una expresión directa de la dinámica mediante la cual se crean derechos. Yo tenía una diapositiva, pero que en el que mostraba, a raíz de algo que dijo en la clase pasada Norberto, eran 3 círculos que estaban relacionados entre sí. En el primer círculo puse la transformación normativa, la aparición de nuevos derechos. En el segundo círculo puse la implementación, de esto habló Norberto en la clase pasada, la materialización de esos nuevos derechos. Y en un círculo que estaba abajo, la lucha y conquista de los derechos, las estrategias políticas de reconocimiento y reivindicación, para ver cómo hay una relación circular entre los derechos y la ciudadanía, y que hacer depender la ciudadanía solamente de la materialización de los nuevos derechos deja por fuera la ciudadanía de todos aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos, o que creen que hay derechos que le corresponden y no han sido aún garantizados. Yo quería mostrar acá, tenía otra imagen para mostrarle, que es la del Mayo francés. ¿Qué pasó en el Mayo francés? A ver si alguien sabe, que pueda decir, así yo descanso un poco de hablar. ¿Quiénes se movilizaron en el Mayo francés? ¿Se movilizaron excluidos? ¿Quiénes se movilizaron? Los estudiantes. Los estudiantes universitarios. En su mayoría los estudiantes universitarios. Y luego los trabajadores. Ellos acompañaron el reclamo. Estos estudiantes tenían todos sus derechos garantizados, todos los derechos de ciudadanía garantizados. Pero ¿qué pasó? Hay una expresión en psicología social que se llama deprivación relativa. Ellos estaban imaginando otro mundo. El mundo en el que estaban no les satisfacía. Ellos querían producir una reforma contracultural.
la abolición tenía un cartel, la abolición de la sociedad de clases, ya aparecía acá los reclamos de género y del el germen del feminismo. Algunos autores reconocen que con el Mayo francés aparecen lo que se llaman los nuevos movimientos sociales, ¿no? Entonces, acá vemos que cómo es la dinámica en la que se instauran los derechos, y es la ciudadanía o el sentirse con derechos, a tener otros derechos, lo que permite movilizar esta rueda de la que yo les hablaba, que en algún momento, a partir de ese cambio o esa sensibilización de una contracultura, un cambio contracultural, se logra establecer, el Estado logra luego sancionar nuevos derechos. Creo que hay un cambio de paradigma también en cuanto a discutir ese rol, ese poder del Estado tan hegemónico, ¿no? De ahí, de hecho, la teoría de Foucault creo que hacen bastantes rupturas en esa lógica de organización social. Así es, así es. Justamente con esto yo quería cerrar. Hoy tenía muchas imágenes para mostrarles. Tenía una imagen, con esto cierro, Pablo, porque ya me estoy yendo de... La imagen de la secesión de los plebeyos. Marisú, esto ustedes habrán estudiado en la facultad, ¿no? En la Facultad de Derecho, Rudy. en la Facultad de Derecho hay algunas cuestiones que, sobre todo de derechos humanos, que a veces no se tratan. Este es un hecho histórico que pasó en la Roma republicana, ¿sí? Cuando Roma estaba peleando y necesitaba el ejército, la mayoría del ejército eran los integrantes de la plebe, todo el ejército estaba conformado por la plebe, por los plebeyos, que no tenían representación en la república, no tenían una asamblea. Y ellos lo que hacen es sentirse que no tenían los mismos derechos que los patricios, no tenían representación en la república, y por lo tanto se niegan a pelear y se recluyen en el monte Aventino. Es interesantísimo el análisis que hace Rancière de este hecho en su libro El desacuerdo de este hecho histórico, ¿no? Porque lo que muestra es que va un emisario de los patricios prácticamente a amenazarlos, pensando que los plebeyos iban a pedir cuestiones que tenían que ver con lo material. Cuando llegan al Monte Aventino, lo que los plebeyos le reclaman es justamente tener una representación en las asambleas republicanas. Es un hito, terminan garantizando ese espacio, y se consagran las leyes de las 12 tablas. Por eso les decía que seguramente ustedes habrán estudiado que es el primer código legal, ¿no? Y lo que analiza Rancière es que a los plebeyos se los consideraban seres sin voz. Se pensaban que no tenían palabra y porque no tenían logos, solamente hacían ruido y solamente su vida pasaba por la reproducción. Cuando el emisario de los patricios se encuentra con este cuestionamiento que tiene que ver con la justicia, y lleva la noticia a los patricios creen que él está equivocado, que no podían haber planteado ese tipo de reclamo. Lo que dice Rancière, cuando él analiza lo que él llama la subjetivación política, es aquí aparece
la política. Aquí aparece la existencia de la política. No está en una ciudadanía que ascriptiva, sino está en un acto en los que aquellos a los que se les ha negado el derecho, se los ha puesto en un lugar en el que se cree que no tienen derecho o no tienen parte, se enuncian en contra, plantean un desacuerdo a ese orden, enuncian la desigualdad del que son objeto, y al enunciar esa desigualdad verifican la igualdad originaria de la condición humana. Él no lo dice así, pero para que se entienda, o para sintetizarlo, es lo que estoy diciendo. Bueno, lo que quiero plantear con esta idea es que la ciudadanía, podemos pensar la ciudadanía en relación con los derechos de una manera circular, como les estoy diciendo, y en la que el Estado cumple un rol, pero también es la existencia de los sin derechos, de los sin partes, de los sin papeles, es la aparición en el campo público, es su acto de enunciación lo que permite la conquista de los derechos, y yo creo que en estas expresiones es donde se juega la verdadera ciudadanía y como el derecho a tener derechos. Bien. Muchas gracias, Merce, excelente. Bueno, con Rudy nos gracias. acordamos algo, porque ya somos ¿sí? viejos lobos de mar. En derecho Sí. romano damos eso, pero no con esa mirada, en ese contexto. Damos como derecho romano, que es la base del derecho que nosotros ejercemos, ¿no? Es románico. Claro. Pero las 12 tablas, sí. Pablo, Sí, tenés el micrófono. bueno. O la voz, en este caso, la palabra. A ver, ahí estoy. ¿Te ve la presentación? Faltaría que la pongas iniciar y se ve perfecto. Perfecto. Bueno, yo también voy a mirar el tema del tiempo para controlarme con el tema del tiempo, y en esta presentación la verdad que me pareció muy interesante la exposición de Merce, y pareciera que trabajamos juntos, que de hecho tenemos muchas cosas en común, proyectos y demás, pero bueno, yo voy a retomar acá justamente la problemática que Mercedes planteó vinculado al tema de ciudadanías y de derechos, pero tratando de vincularla con un grupo en particular, que son las juventudes, y con las políticas públicas. Nosotros, bueno, yo vengo trabajando juventudes y políticas públicas, sobre todo vinculado con el tema del trabajo, del empleo y las políticas sociales, pero desde el CES también tuvimos proyectos que tenían que ver con mirar la participación de las juventudes. De hecho, hay varias integrantes del CES que siguieron trabajando esa línea, hay varias cuestiones que yo voy a mencionar que seguramente Marina Campuzano y Florencia Panuncio, que son integrantes del CES, tienen, con sus tesis doctorales, tienen como datos muy interesantes sobre colectivos específicos que analizaron en relación con esto en nuestro contexto. Estamos trabajando, aprovecho para hacer
propaganda estamos trabajando en un libro que coordinan justamente Florencia y Marina, vinculados a esta temática, con muchas investigaciones locales. Bueno, la primera cuestión acá ya que vamos a hablar de las políticas públicas y la ciudadanía juvenil, la primera cuestión sería esto de tratar de ponerse de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de la juventud o de las juventudes. Y ahí en cualquier trabajo que aborde este tema, lo primero que va a aparecer es justamente este carácter polisémico, ¿sí? Que hay como muchas maneras de interpretarlo, que tienen que ver con las disciplinas, con las corrientes, con distintas perspectivas. Hay una que es como la más conocida, esta que uno cuando piensa en cómo define la juventud tiene que ver con la edad, y cómo la edad lo ubica a uno dentro de la estructura social, ¿sí? Entonces ahí aparece como un estatus. Pero también hay como ciertas definiciones que piensan a la juventud más como un momento, como un estado, como una fase, y al pensarlo así, también se está pensando en la juventud como un estado que va hacia otro, que es mejor, que es superior, y por lo tanto la juventud aparece como un momento de incompleto, como una fase que le falta algo. Hay otra mirada que tiene que ver con la generacional, que es la que dice, bueno, los jóvenes constituyen un colectivo que comparten un momento histórico, por lo tanto, transitan ciertas situaciones sociales y ciertos valores, ¿sí? La perspectiva generacional, los atraviesan determinados problemas que tienen que ver con un tiempo histórico y determinadas situaciones que le darían como cierta homogeneidad. Y después hay otra perspectiva que dicen, bueno, en realidad la juventud es una construcción social, esto es lo que dice Bourdieu justamente, donde en realidad la juventud es una palabra, es una categoría que se inventa, que se construye, y en esa construcción de qué es lo que es la juventud, las prácticas discursivas son las que lo definen. Entonces, Bourdieu y los autores que lo siguen plantean esta idea justamente que hay muchas instituciones que construyen, que producen las juventudes. El Estado es una de esas instituciones, la escuela, la familia, pero también los organismos internacionales a través de sus políticas y de sus recomendaciones. Entonces, bueno, lo que se define y entiende por juventud es algo que va cambiando y que está definido por agencias y por instituciones. Más allá de esta multiplicidad, bueno, una de las, digamos, de las definiciones más conocidas y que además es la que está como muy instalada en todo cuando uno piensa en la cuestión de las juventudes, tiene que ver con la edad, ¿sí? Entonces, desde algunos organismos, la definición en términos etarios, entonces, fíjense ahí hay como los organismos internacionales como la OIT, la CEPAL, pero también todos los organismos estatales para poder generar políticas públicas y también para generar normativas en términos de derecho, hacen un recorte de ciertas edades en las cuales estaría comprendido, que comúnmente va entre los 15 y 24 años. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares mide, entiende por juventud esto, pero también hay muchos autores que vienen planteando cómo producto de los cambios sociales que se vienen dando hace algunas décadas, hay como un alargamiento de este periodo que se define como juventud, que en algunos casos los mismos estados lo extienden hasta los 29 años o 30 años, por lo tanto se empieza como a clasificar en distintas fases dentro de la juventud, la adolescencia, la juventud plena, la juventud adulta, o los jóvenes menores, los jóvenes plenos y los jóvenes adultos, como teniendo en cuenta ciertos hitos o ciertos hechos que van
de nuevo, indicando el pasaje de un momento a otro. Obviamente que esta perspectiva de lo etario es una perspectiva útil en términos de política pública para los estados, porque les permite justamente clasificar para poder intervenir. Pero también hay como una de las críticas vinculadas a las limitaciones tiene que ver con esta pregunta: ¿es suficiente la edad como dato? ¿Podemos homogeneizar en juventud solamente a partir de la cuestión etaria? Entonces, hay distintas corrientes, sobre todo que vienen desde el campo de la sociología y de la antropología, que plantea esta idea de negar esta visión, que tiene que ver solamente la juventud con la edad y con una perspectiva demográfica, y tratar de ver las distintas situaciones en las que se desenvuelven estos sujetos y los marcos sociales en los que se dan y que van condicionando o determinando distintas maneras de ser joven, ¿sí? Entonces, ahí yo traía como algunas imágenes cuando uno piensa en el tema de la definición de juventudes, a lo mejor uno trae como la imagen de cierto grupo que es cercano a uno. Sin embargo, lo que se plantea es que las juventudes son plurales, son diversas, son sumamente heterogéneas. Si bien es una categoría, dentro de eso hay una variedad muy importante que tiene que ver, y ahí retomo algo que decía Merce, que además es una cuestión importante como problemática para atender a las políticas vinculadas con las juventudes, que los modos o la diversidad en términos de juventudes se vinculan, o uno las tiene que pensar en relación con otros clivajes, como la raza, como los géneros y como la clase social, ¿sí? O sea, no es lo mismo un joven pobre del barrio Toba, como una de las imágenes de un joven de sectores mucho más acomodados que puede asistir a cierta educación universitaria en barrio porteño, ¿sí? Entonces, es importante esto de no homogeneizar, de reconocer las diversidades. Justamente eso es como uno de los principales desafíos que aparece para las políticas públicas. Bueno, otra limitación o otro señalamiento muy fuerte en relación con la cuestión de las juventudes tiene que ver con que todas las intervenciones en materia de juventudes están atravesadas por un problema que es el adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? Es un sistema de dominio, un sistema de relaciones en las cuales, como todo sistema de relaciones, un sistema también en las que interviene el poder. Pero la particularidad que tiene el adultocentrismo es que configura una relación asimétrica, donde se asume que la visión que construyen los adultos es superior, ¿sí? Hay un autor chileno que se llama Duarte Kuaper, que trabaja en su tesis sobre este tema del adultocentrismo, y él lo entiende que la UCE como sistema de relación de poder es similar al patriarcado, ¿sí? Tiene el mismo peso y la misma función dentro del sistema capitalista. Esto de poder construir cierto tipo de relaciones donde hay alguien que tiene una relación de superioridad y otro que tiene una relación de subordinación. Entonces, a partir de este adultocentrismo se construye toda una matriz que lo adulto es el punto de referencia.
Por lo tanto, hay cierta cuestión normativa de lo que debe ser, ¿sí? En términos sociales, los roles que se van a asumir cuando se llegue a un punto X, que es la adultez. Entonces, la madurez, la responsabilidad, todo lo que se espera en términos sociales, integrarse al mercado de trabajo, integrarse al mercado de consumo, digamos, la función de la reproducción, tener una familia, votar, participar bueno, en la vida cívica a través de las instituciones formales, que en definitiva son todas construcciones que las van construyendo los adultos, que son los que intervienen dentro de las instituciones y de las políticas públicas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los jóvenes siempre son definidos por lo que no son, ¿sí? Por lo que les falta, por lo que carecen, por la incompletud. O sea, hay una mirada, se construye una mirada en la cual se están preparando para algo, pero todavía no son. Por lo tanto, si todavía no son, poco sentido tiene escuchar sus voces. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es como la gran crítica al adultocentrismo en términos de trabajar, de reconocer, no solo en las investigaciones, sino en las intervenciones y en las acciones concretas que tenemos incluso como docentes dando una clase con jóvenes. Entonces, bueno, es una problemática que atraviesa las relaciones cotidianas y las acciones que van desde un vínculo familiar hasta una clase dentro de la educación pública, hasta cómo uno construye una política pública para un grupo determinado que son los jóvenes. Entonces, digamos, más allá de la variación en las definiciones de juventudes, hay cierto acuerdo que cuando uno piensa en esto de los jóvenes tiene que contextualizar. ¿Sí? ¿De qué juventudes hablamos? ¿De qué momento histórico? ¿Por qué situaciones están atravesando? Y reconocer esta cuestión de la heterogeneidad, que son desiguales y diversos. Y que lo que se entiende por juventudes siempre se da tiene un aspecto relacional, que se va construyendo a partir de las autopercepciones que tienen los mismos sujetos jóvenes con las representaciones que sobre ellos construyen los adultos a través de sus instituciones. Entonces, todo este desarrollo, esta problematización vinculado al tema de pensar y de analizar a las juventudes como un objeto de estudio, como un objeto de intervención también dentro del campo académico y dentro del campo de las políticas públicas, va evolucionando, ¿sí? Entonces, lo que uno encuentra es que en las últimas décadas hay ciertas transformaciones en las miradas que hay hacia y sobre las juventudes, en plural. Primero, en cómo comprender las prácticas políticas de los jóvenes, ¿sí? Y por otro lado, en los marcos teóricos de las políticas públicas o de las intervenciones en términos de juventudes desde el Estado. Estos cambios, justamente, estos cambios de la mirada se vinculan con una mirada que recupera esta crítica del adultocentrismo y de una mirada evolutiva y desde la incompletud para tratar de pensar de manera contraria, ¿sí? Para pensar que son sujetos que tienen que tener una voz, y que no es que están en procesos de ser algo. Con respecto al tema
de la participación, y un poco vinculado con esto el tema de las ciudadanías juveniles, esto también se viene como trabajando y discutiendo mucho, entonces, porque también fue como evolucionando la mirada, sobre todo en la década de los 80 y en la década del 90, aunque algo de esto continúa, tanto desde el campo académico de las investigaciones, pero sobre todo en el discurso de la opinión pública, aparecía esta retórica de la apatía, como esta idea de que los jóvenes no estaban interesados en participar, que estaban desmovilizados, que no tenían ganas de realizar prácticas de acción colectiva, que estaban desmotivados, desinteresados, fastidiados con ese mundo en el que los rodeaba, que los convertían en sujetos apáticos. La crítica que se le hace a esa visión es que en realidad muchos de esos análisis estaban centrados en mirar dónde participaban y dónde ejercían la ciudadanía, pero siempre en esos análisis estaban pensando en ciertos espacios, o en ciertas instituciones, o en ciertas prácticas más tradicionales, en aquellos espacios en los que desde la modernidad se definió como políticos, ¿sí? Es decir, a través del voto, participando en un sindicato, participando a lo mejor en un centro de estudiantes, o a través de la participación en los partidos políticos. Sin embargo, lo que digamos, hay toda una nueva corriente, sobre todo a partir de los 2000, que empiezan como a poner el foco en reconocer que los procesos de participación también se dan a través de otro tipo de prácticas, y que son prácticas políticas, que frente a las situaciones de exclusión social en varios planos, las juventudes tuvieron y tienen la capacidad de generar sentidos, discursos y prácticas que tienen que ser entendidas y comprendidas como prácticas políticas, individuales y colectivas. Entonces, de alguna manera se empieza como a revisar este paradigma, y aparece un nuevo posicionamiento de pasar a considerarlo como objetos, a los jóvenes como objetos de las políticas de juventud sobre el cual hay que intervenir, donde el Estado tiene la tutela, y donde los adultos de las instituciones son los que tienen que pensar y determinar cómo pensar estrategias para proyectos vitales, se pasa a la perspectiva de derecho, ¿sí? A la idea de los jóvenes como sujetos de derecho, justamente pensando a los jóvenes desde la heterogeneidad, y entendiendo que construyen prácticas, y que esas prácticas son prácticas políticas. Bueno, como lo venimos viendo en la cátedra, toda la perspectiva de sujeto de derecho es una digamos, la perspectiva de derecho es una perspectiva que se incorpora en las políticas públicas, en las políticas sociales, y que fuertemente lo que se busca es que las personas se reconozcan como sujetos de derechos y puedan reclamarlos, ¿sí? Digamos, poder reconocer que pueden ejercer el reclamo de estos derechos. Acá traigo algunas imágenes que de alguna manera reflejan un poco esto que aparece en la teoría, ¿sí? De cómo es toda esa retórica de los jóvenes como apáticos, desinteresados, de alguna manera se cae abruptamente, ¿sí? Acá hay solamente algunos ejemplos en los cuales uno puede pensar, así como Mercedes daba el ejemplo del Mayo francés,
acá hay una serie de situaciones, sobre todo son movilizaciones, pero otras que son prácticas que no movilizan en la calle a gran cantidad de jóvenes, que justamente están mostrando lo contrario. Un caso que es muy analizado en el campo académico es el Chile, ¿sí? El movimiento juvenil chileno es un movimiento muy fuerte, que fue el que generó una gran resistencia, sobre todo en el tema educativo, contra las políticas neoliberales, pero además, vieron que hace poco, bueno, se logró avanzar sobre la modificación de la Constitución en Chile. En términos políticos reconocen que fue el movimiento juvenil el que inició toda esa transformación. Ni siquiera el campo académico, ni siquiera los sociólogos, o sea, la sociología en Chile es muy conservadora, ni siquiera pudo, desde lo que uno supone que es el campo intelectual, que es el que podría generar algún tipo de ruptura, no lo hizo, sino fueron las juventudes las que lograron establecer ciertas prácticas para generar algunas transformaciones. Bueno, ahí hay otra imagen que es del Centro Cultural La Poderosa en la ciudad de Buenos Aires, que es un colectivo muy conocido, que está en todo el país, en Chaco y Corrientes también, que tienen actividades fuertes, que nuclean en su mayoría jóvenes, y que realizan actividades vinculadas con prácticas culturales, pero también con prácticas vinculadas con lo económico, con la economía social, ¿sí? Otro ejemplo muy interesante es lo que se conoce como la Marcha de la Gorra en Córdoba. ¿Sí? Esta marcha que se realiza de manera anual en Córdoba, pero que después se replicó en otras ciudades, es una marcha que tiene cerca de 14 o 15 años, y justamente es una movilización muy grande para repudiar la violencia policial, el gatillo fácil. Casos de gatillo fácil que se dieron en la ciudad de Córdoba y que generó un impacto muy fuerte, y a partir de ahí se organizó un colectivo que, digamos, el hecho significativo es la marcha, pero a partir de ahí hay un montón de acciones e intervenciones políticas que nuclean a jóvenes específicamente, y que también es parte, bueno, toda esta corriente de discusión teórica en términos de normativa y de derecho vinculada a la juventud. Bueno, esto es un tema de mucho debate vinculado al modo de comprender a los jóvenes desde lo jurídico. Bueno, algo más reciente tiene que ver, hay una foto publicada en un diario, La Marea Verde, ¿sí? En este caso a favor del aborto legal, seguro y gratuito, pero además como las juventudes, las mujeres jóvenes, como las principales protagonistas de esta lucha, del movimiento feminista. Vieron que hay un libro que se llama La Revolución de las Hijas, que justamente, bueno, marcan cierta preocupación y cierto posicionamiento de un grupo que además, como vamos a ver después, también hay intento de legitimarlo porque son jóvenes. O sea, ¿cómo estas chicas de 14 años van a opinar sobre el aborto? Ese sería como el ejemplo más clásico, más contundente respecto de un modo de deslegitimar una voz. Hay una foto de la Semana del Orgullo Disidente, esto es en Resistencia, que entre otras organizaciones participa una organización social, es un movimiento en realidad disidente vinculado con las identidades de género. Que también es una experiencia sumamente interesante, porque bueno, esta cuestión del tratamiento de las diversidades, de las identidades sexuales, si bien es una cuestión como
que es una gran lucha de los movimientos sociales. En el caso de Chaco y Corrientes tardó como bastante en llegar, mucho más en Corrientes, pero cada vez más aparecen los colectivos, y los que traccionan estas discusiones son los jóvenes. La CUI es un movimiento que hay en Resistencia, que organizan desde intervenciones performáticas hasta esta marcha, pero también realizan estudios, realizan encuestas y acciones vinculadas a temas educativos y de políticas públicas y demás. Entonces, bueno, diríamos que esto, pero además de esto, que son todo, que son como fotos de movilizaciones de colectivos de jóvenes, hay otro espacio no físico, en el que no se juntan, que es el espacio virtual. Eso también se viene trabajando mucho, como la virtualidad y las redes sociales, como el espacio desde el cual se generan nuevas demandas, nuevas denuncias, nuevas prácticas vinculadas con reclamos en términos de derecho y nuevas formas de ciudadanía. ¿Qué ocurre? En paralelo que se da eso, comúnmente también se dan procesos que tratan de invisibilizar esto, ¿sí? Y ahí hay un autor, Aguilera Ruiz, que habla de dos procesos. Por un lado, la criminalización, tanto desde los gobiernos como de los medios, esto de como transformar esa demanda, es el contenido original, en términos negativos, ¿sí? Como vinculado a la delincuencia, a la inmoralidad, a la violencia. Pensarlo como actos criminales a prácticas que son prácticas políticas. Y por otro lado, otro mecanismo bastante conocido es la negación de la acción política. Esto es de decir, bueno, en realidad estos no miran la forma novedosa y qué demandas hay detrás de estas expresiones, sino en todo caso pensarlo como algo menor, con un sentido estético, performativo. Hay un ejemplo de lo que por ahí se muestra mucho de lo que fue en los 70 y continuó en los 80 con el movimiento punk, como un movimiento contracultural, que el reclamo iba mucho más allá que una cuestión estética en términos de estilos musicales o de formas de vestirse y de comportarse. Atrás de eso existió todo un planteo que se canalizó a través del arte, pero que tenía que ver con una resistencia y una oposición clara a ciertos fenómenos de masificación, hasta prácticas en diverso orden del sistema capitalista. Entonces, la idea, estos nuevos enfoques de las ciudadanías juveniles tienen que ver justamente con esto de ampliar la mirada de las formas de participación, de las prácticas políticas, y cómo a través de esto aparecen nuevas demandas, nuevas necesidades, nuevos reclamos que necesitan ser leídos, nuevas voces sobre nuevos temas que tienen que ser escuchados. Y muchos de esos temas tienen que ver con intereses justamente de estos colectivos, que en algunos casos están, tal vez, en otros no, alejados de ciertos tópicos propios de cuestiones que se discutían hace 20 o 30 años, ¿sí? Si uno piensa, algunas de las preocupaciones centrales actuales justamente tienen que ver con el ecologismo, con las identidades diversas, con el pacifismo, ¿sí? Aparecen otro tipo de debates justamente porque es otro el contexto, ¿sí? Aunque también persisten tópicos de interés vinculados con exclusiones como más clásicas, como por ejemplo el trabajo o la educación. Entonces, aparece este concepto de pensar en las ciudadanías juveniles, en pensar en los jóvenes como un sujeto de derecho, y que vincular la ciudadanía a este estatus jurídico que mencionaba Mercedes, y acá también retomo un poco lo que
planteaba Mercedes. La principal crítica que se le hace a la cuestión de la ciudadanía juvenil vinculada estrictamente a la adscripción jurídica es la brecha que hay entre el carácter formal y las prácticas reales desde los derechos que pueden ser ejercidos por los ciudadanos jóvenes, ¿sí? De hecho, gran parte de la literatura muestra cómo este concepto de ciudadanía juvenil se encuentra tensionado, cuando no imposibilitado de ser ejercido, debido a las múltiples desigualdades que tienen las juventudes latinoamericanas. Y acá creo que si hay algo que la pandemia puso en evidencia, tiene que ver justamente con esta cuestión de la pandemia y las políticas de gobierno vinculadas a las medidas como el ASPO, puso en evidencia múltiples formas de desigualdades, pero entre ellas, especialmente, como uno de los colectivos especialmente afectados, las juventudes. O sea, ahí yo puse como 3 dimensiones en las cuales uno puede ver cómo este grupo aparece como uno de los más afectados por el ASPO y la pandemia en general. En términos de trabajo, bueno, las juventudes, un alto porcentaje se encuentra trabajando en actividades informales o en el cuentapropismo. Previo a la pandemia, ya hace 20 o 30 años, constituye un tema, una gran preocupación para los estados y para las investigaciones, pero lógicamente son quienes más sufrieron el impacto del ASPO, porque, bueno, son empleos no protegidos, no tenían un salario, digamos, no son asalariados, no tenían un ingreso seguro. Se incrementa la desocupación, pero también vieron una reducción en sus horas de trabajo, por lo tanto en sus ingresos, y además en muchos casos son los grupos que se vieron más imposibilitados de teletrabajar. Bueno, la otra gran actividad en la cual también en estos meses uno puede ver un montón de producciones, de trabajo, de discusiones, todo lo que se está viendo en estas charlas a través de Internet, tienen que ver con cómo puso en evidencia las brechas en el acceso a tecnología, a conexión a Internet, a condiciones habitacionales adecuadas. De nuevo, esto, y en el próximo aparece atravesado la cuestión de las juventudes vinculados con géneros, con clase social y con raza. Y el otro punto vinculado al tema de la seguridad o inseguridad. También fue como muy evidente el incremento de casos de violencia policial y de denuncias de abusos policiales en barrios populares. El ejercicio del control por parte de la policía del ASPO no fue igual en todos los territorios, ni fue igual para todas las personas. En los barrios populares, y sobre todo en los varones jóvenes, hubo muchos casos de abuso policial, de denuncia. Bueno, y también dentro de este tema, el incremento notable de denuncias vinculadas a violencia de género. Entonces, bueno, y digo, esto lo que pone en evidencia es justamente esta tensión que hay entre el concepto de lo formal en términos de juventud, de ciudadanía juvenil, con la situación que atraviesan nuestras juventudes, sobre todo vinculado a los sectores populares. Entonces, ¿cuáles aparecen como los grandes desafíos para poder avanzar y pensar en construir una ciudadanía juvenil? Bueno, lo primero, y acá esto ya lo mencionó Mercedes también, es actuar sobre los obstáculos socioestructurales. O sea, para poder ser ciudadanos hay que poder ejercer esa ciudadanía, hay que poder tener esa autonomía para
constituirse como tales dentro de la esfera pública. Entonces esto tiene que ver con revisar desigualdades estructurales que permitan situar en la estructura social, básicamente, ¿sí? En ciertas... en trabajar en operar sobre las desigualdades de clases sociales, básicamente. Y por otro lado, como una cuestión muy importante, tiene que ver con esto de considerar las pertenencias y las adscripciones de orden cultural, reconocer las diversidades y poder comprender que los jóvenes son heterogéneos, pero son portadores de proyectos, tienen necesidades diferenciales, tienen una voz, y aquellos que están expresando tienen que ver con cuestiones que reclaman, también un poco en la línea de lo que decía Mercedes, no están reclamando en algunos casos derechos que ya están establecidos, sino están visibilizando otro tipo de demandas. También como, digamos, algunos elementos para pensar en esta construcción de la ciudadanía juvenil, todavía una cierta deuda o un aspecto pendiente en América Latina tiene que ver con el diseño de un marco jurídico. Si bien podemos, como planteaba Merce, problematizar esta relación entre el derecho y el ejercicio de ciudadanía, también es cierto que por lo menos en materia de política pública, que exista un marco jurídico integrado de las juventudes, hace que esto se reconozca como categoría y que para los operadores en materia de política pública les resulte más fácil poder pensar en acciones y poder disputar recursos, establecer políticas, elaborar programas. Bueno, sobre esto hay distintos avances en los distintos países de Latinoamérica, en Argentina también hubo como muchos intentos, pero todavía no hay una ley de juventudes, se avanzó en distintos proyectos a partir de un montón de organismos que se fueron modificando, y también las provincias, pero bueno, el poder reconocerlo como una categoría serviría como un marco en el cual puedan pararse otros organismos para elaborar políticas específicas vinculadas a trabajo, salud, educación, seguridad. Y la otra cuestión, como muy importante, más allá de lo jurídico, porque volvemos a lo mismo, con que exista una norma, la norma no necesariamente se traduce en una práctica. Entonces es importante establecer consensos sobre el alcance, sobre las dimensiones de esta cuestión de la ciudadanía juvenil, e intervenir en el plano institucional y en el plano simbólico. De nada sirve tener un documento, una ley de juventudes, cuando desde los organismos que ejercen la política pública persiste una mirada adultocéntrica, o donde hay un enfoque limitado de las juventudes que los sigan pensando como aquello que no son y que tienen que ser, y no tengan esa capacidad de reconocer sus voces, sus intereses y sus demandas. Bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, Pablo, excelente. Pablo y Mercedes, impecable. Ahí en el chat hay varios comentarios, evidentemente va a ser tema de trabajos prácticos, y tomando de nuevo el tema de trabajos prácticos, creo que debemos ya comentar qué vamos a proponer para la entrega final y el coloquio, que esta vez va a ser de una manera particular. ¿Te parece, Merce? Les comentamos que tenemos coordinado con el profesor, el responsable de la cátedra, el profesor Roberto Lipski, que nos dio las orientaciones de cómo seguir. Les decimos
dejamos esto grabado, suspendo la grabación y volvemos a retomar ahora el tema de los trabajos prácticos, ¿sí?